No podemos hablar del fútbol europeo a nivel de clubes sin hablar del Milan. Estamos hablando de uno de los más grandes de la historia del fútbol. Y es un equipo que siempre ha sido grande, siempre. Pero sí hay que reconocer que la época dorada, la mejor etapa de la historia de este club, comenzó con el gran Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, que fue un personaje tanto polémico como carismático, emprendedor, político, pero que definitivamente cambió la forma de ver el fútbol y de administrar a nivel dirigencial a un club. El día de hoy vamos a estar hablando de esa época dorada del Milan, que fue la época de Silvio Berlusconi, que tuvo varias etapas. Y este, amigos míos, es el segundo episodio especial de O Gol Mío. Aquí tengo a Gustavo Silva, tengo a Angelo Chambotti, tenemos a Naudi García en los controles y por supuesto estamos en la Universidad Monte Ávila. Hoy, bueno, vamos a hablar bastante, ¿no? Hoy no vamos a hablar un poquito, vamos a hablar bastante sobre lo que fue esa época dorada que para los nostálgicos yo creo que les va a gustar bastante este episodio. Un gustazo, muchachos, saludar siempre a la audiencia, ¿no? Que está con nosotros, realmente episodio especial, Gustavo. Hoy vamos a hablar de uno de los equipos más grandes del mundo, de la historia del fútbol, y que también ha marcado precisamente pauta en lo que ha sido el fútbol a nivel mundial, que ha marcado también un antes y un después, incluso en la forma de jugar. Después de este Milan de Berlusconi, o mejor dicho, después del comienzo del Milan de Berlusconi, muchísimos entrenadores en la actualidad lo han tomado como referencia para sus ideas tácticas, formaciones y conceptos del juego, que al sol de hoy, bueno, Pep Guardiola es uno de ellos, muchachos. Saludos muchachos, audiencia. Bueno, como decía Félix, yo creo que soy uno de los nostálgicos que Félix mencionaba, porque hablar de la era Berlusconi, hablar de ese Milan a partir de los años, del año 87 sí, hasta ya 2017, que ya don Silvio Berlusconi falleció el 12 de junio de 2023, pero la dirigencia del Milan la deja en el año 2017. Realmente es impresionante lo que él hizo por el club de sus amores. Recuerdo que él... 30 años, Gustavo. Sí, bueno, recuerdo que él iba inclusive al estadio con su padre. Sí, señor. Y estaba tú chiquito, lo recordarás. No, ni siquiera estaba yo chiquito. Ni existía en el mundo. Aún, ¿no? Imagínense, muchachos. Y bueno, cambió todos los paradigmas futbolísticos, todos los paradigmas dirigenciales. Ojo, por ahí hay rumores, dicen que Silvio Berlusconi era interista. Hay un rumor que lo han desmentido varias veces. Pero no creemos. Pero no deja de dar vueltas ese rumor de que era interista. No dejaría de ser curioso, pero si lo fue, sabemos. No lo sabemos. No se sabe, pero lo importante, muchachos, es que don Silvio, una vez se hace de la dirigencia de los Rossoneri, pone a brillar el Milan. Ojo, un equipo de la ciudad de Milano que no era poca cosa cuando don Silvio lo compra. Sí. Ya por ahí tenían 10 ligas, tenían 2 Champions en los años 60. Sí. Sí, de hecho, se puede decir, de hecho, muchachos, que el Milan en esa época estaba muy a la par de lo que era el Inter también. Sí. El Inter de Helenio Herrera, que precisamente había ganado 2 Champions, pero Silvio Berlusconi definitivamente, tanto a Inter y a Juventus, dio como dicen en Italia, el sorpaso. Pero los pasó, vino de atrás y los pasó. Pero es que ni vino de atrás, o sea, eso sí, fue una cosa abismal, muchachos, o sea, sí, estaban claro, todos así y Silvio... impresionante. Sí, lo que sí no llegamos a ver fue el alcance, por lo menos a nivel de ligas, sí, casi por ahí se le pegó mucho a la Juve en los años 90, pero bueno, el Milan obviamente no pudo mantener tampoco el ritmo a lo largo de esos 30 años. Vamos a revisar rápido, a redondear esos títulos. Sí. 10 ligas. 10 ligas. Antes, este era el Milan antes de la llegada de Silvio Berlusconi, como dijo mi compañero, 1987. 10 títulos de Serie A. Ya tenía esta estrella que ven acá, ya la tenía. 4 títulos de Copa Italia. Tenía 2 Champions League con una final perdida, además. Fue el primer equipo italiano en ganar Champions League, el Milan. De hecho, Félix, en esa época en la que el Milan tenía esas 2 Champions, hablamos de la temporada 62-63 y 68-69,
También el Inter había ganado en esa década de los 60. Fíjense el Y había dominio. jugado 3 Sí, finales y había también. jugado 3 finales también. Fíjense el dominio del fútbol italiano ya desde los años 60, Sí. ¿no? Milan e Inter, de paso, siendo los dos primeros equipos, y hasta ahora los únicos, de una misma ciudad en tener Champions. Eso. No Así es poca que- cosa, hay mucha historia. Sí, señor. Y bueno, es también, la historia. también está Manchester ya. con el Sí. Claro, Manchester claro, City, claro, el Manchester claro. United. Pero a ver, no es poca cosa y sobre todo la envergadura que le dan Sí, sí. a la ciudad de Milán. Correcto. Y bueno, para terminar de decir los títulos, una Copa Intercontinental, 2 Recopas de Europa, este torneo que jugaban los campeones de las copas locales. Tú ganabas la Copa Italia, tú ganabas la Copa del Rey y te enfrentabas en un torneo que era de verdad muy, muy interesante y creo que lo sería, valdría la pena. Otros títulos aparte de estos que son los más importantes. 2 títulos de la segunda división, el Milan estuvo 2 veces en la Serie B, 2 títulos de Copa Latina y una Copa Mitropa, que eran otros torneos europeos. Vamos a hablar un poquito de Hasta la Copa de Ferias ganaba el Milan. Sí, La Copa de lo que Ferias. jugaban lo ganaban. Copa de Ferias lo no que la ganaban. jugaban lo ganaban, realmente. Esa llegada, bueno, lo que fue Silvio Berlusconi como figura, más allá de ser el presidente del Milan, el dueño del Correcto. Milan, y cómo fue ese proceso de la compra, ¿no? Dijimos que, bueno, nació en 1936. Le decían también a Silvio Berlusconi Félix il Cavalieri, ¿no? Il Cavaliere. Sí, señor. La verdad que una figura emblemática, Muy histórica. carismático, y Me sobre puso todo muy también- triste de verdad cuando falleció. Silvio. Bueno, Don Silvio realmente era una cosa impresionante. Félix. Particularmente yo estuve en Italia cuando Silvio falleció, Sí. en junio del 2023, y sí hubo un tema de luto nacional bien sentido. O sea, era en todas partes por lo menos donde yo estaba, que era en Nápoles, se hablaba del fallecimiento de Silvio Berlusconi. Imagínense. Y eso fue en la era época, Napoli. y justo 2 semanas antes el Napoli había levantado el título de liga. Pero se hablaba del tema de Silvio Berlusconi, que entonces sí, fue un personaje muy querido, muy carismático, igual de polémico, estuvo involucrado en muchos temas polémicos, ya más relacionados con política, con su vida privada, escándalos sexuales, escándalos de malversación de fondos públicos también. O sea, ahí... Inclusive hasta escándalos con la mafia italiana, ¿no? Sí, de hecho dicen que parte de la carrera, de la gran carrera que tuvo en general Silvio Berlusconi, como que nace un poco de esos vínculos que tenía con la mafia, que bueno, hecho. nunca se pudieron demostrar como tal, pero... Bueno, de hecho, aquí en Venezuela, muchachos, el presidente también de Venezuela, de nuestro país, en esa época, también, bueno, conoció personalmente a Silvio Berlusconi, ¿no? Claro, de fue hecho, primer ministro, fue primer ministro de Italia. Don Silvio fue 4 veces primer ministro de Italia Sí. y fue un personaje político muy carismático, inclusive tan carismático que ya se tildaba hasta lo populista. Bueno, sí. Entonces, por ahí creo que va mucho el sobrenombre que le ponían, el Cavalieri. Era también realmente- el Cavalieri de caballero. el Sí, caballero. sí, pero él era muy dado también a las masas. Y a- o sea, y era muy aparte- querido. Sí, sí, y era aparte muy de eso, querido. también era bastante diplomático, Sí. muchachos, ¿no? Era muy respetado, una vez que se involucra, pues, en el mundo fútbol, era muy respetado. Se habla inclusive también de la gran relación que tenía Silvio Berlusconi, por ejemplo, con Florentino Pérez, actual también presidente del Real Madrid. Sí. Una relación bastante respetuosa y afectuosa que tenía. De hecho, siempre se ha hablado que el Real Madrid y el Milan históricamente son equipos que tienen muy buenas relaciones diplomáticas. Entonces eso habla parte también de lo que es la marca Milan a raíz de Don Silvio. Recordarle también a la audiencia que Silvio Berlusconi funda el partido político Forza Italia. Un partido político que tuvo vida hasta el año 2009. 2009, después por ahí como que renació otras alianzas políticas ahí, de un partido de centro derecha. También importante decir de Berlusconi, más allá de su carrera política, era dueño de Fininvest, que era el Conglomerado, el ¿no? conglomerado con el que invertía en todas las áreas que invirtió. Por ejemplo, medios de comunicación, tenía mucha presencia, fuerza en los medios de comunicación, en servicios financieros también, inversiones por supuesto y en deportes. Era un holding. Ahorita Fininvest es el dueño del Monza, por Sí. ponerles un ejemplo. Recordemos que Silvio Berlusconi, una vez que vende el Milan en 2017, con el paso de los años, compra el Monza, el equipo Associazione Calcio Monza, también de Lombardía precisamente. Y bueno, Adriano Galliani, quien había sido también
el administrador delegado del Milan en su momento, la mano derecha de Silvio, pasó también Sí, en el Monza. el director ejecutivo, básicamente. Correcto. Y bueno, vemos que también tenía ese gusto por el fútbol, porque se fue del Milan, pero siguió ahí. De hecho, Berlusconi estuvo en las celebraciones del último título del Milan de la Liga. Sí. Sí, del año 2022. Estaba ahí En la liga que con ganó gran- Don Stefano Pioli, ¿no? exacto. Stefano Pioli, la última liga que ganó el Milan. Correcto. El proceso de compra del Milan, para ya meternos de lleno, porque queremos hablar de fútbol. Está bien Berlusconi, increíble todo lo que hizo, pero nosotros hoy vamos a hablar de fútbol como hablamos siempre, ¿no? El proceso de compra, a ver, Berlusconi termina comprando el Milan el 20 de febrero de 1986. El Milan venía de su momento más crítico en la historia. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque Que son 2 descensos, ¿no? Sí. 2 descensos prácticamente consecutivos. En 1700, perdón, Se habla, Félix, inclusive, y también la audiencia a lo mejor puede estar ahí metida en la partida, se habla de que en ese momento el Milan iba a ser patrocinado por la casa Schindler de los ascensores. Parecía un ascensor. No sabía ese dato. En tono jocoso, Gustavo, porque parecía un ascensor Ah, subiendo y ok. bajando entre primera y segunda división. Pero, a ver, No, el primer descenso es por el caso Totonero, por el tema Totonero. de las apuestas. Pero también hubo un descenso por caso deportivo, o sea, por mérito deportivo. Claro. pero si lo revisamos así en orden, en el 79 y en el 80, 1979, 1980, el Milan venía de ganar su 10ª liga, o sea, de ganar la de la estrellita. La de la estrellita. Y lo descienden al año siguiente, ese año, 79-80, Correcto. por el caso Totonero, que fue un caso de apuestas deportivas. Estaban involucrados directivos. Algo similar jugadores. al Calciopoli, Félix. Algo similar al Sí. Calciopoli. Paolo Rossi señor. estuvo involucrado en ese caso y estuvo suspendido y llegó a jugar, de hecho, bastante polémico. Esa fue una decisión muy complicada en el momento de la selección Cuando italiana en juega el Mundial, 1982, correcto. que llevan a Paolo Rossi, que tenía rato sin jugar, De España 82. y bueno, y explota, ¿no? Sí, definitivamente fue el triunfo aquel histórico de la selección italiana, ¿no? Sí. Y bueno, lo que tú decías, el Milan lo descendieron, ascendió, después descendió Ojo, deportivamente. Lo de la Y ahí- casa, y lo de la ahí- casa de Schindler es en tono a ver, de broma, ¿no? y Pero, Y ahí en el segundo descenso sí es netamente por rendimiento. Ya no es por un caso ni nada. Y ahí ese Milan no dio pie con nada. Sí, no, definitivamente. y bueno, la cosa es que volvió a ascender ahí. O sea, descendió, ascendió. Pero después de que asciende, ya era evidente el conflicto en el que estaba a nivel administrativo, a nivel financiero. y había logrado ya, a partir de eso, Félix, de haberse ya, digamos, estabilizado en la Serie A, precisamente en el 87, ya Don Claro. Silvio comienza precisamente esa etapa Ya ahí entramos Y, en o sea, materia técnica. glorioso. El Milan estuvo a punto, o sea, la deuda que tenía era tan grande que el Milan podía ¿Desaparecer? podía desaparecer. Sí, y señor. llegó Berlusconi en ese momento, están vendiendo el club, ¿no? Y llegó Véngase. y lo compró. Entonces, Hay que hablar algo importante, muchachos, de ese primer gran golpe de Silvio Berlusconi cuando llega al Milan, ¿no? Como todo dueño que llega a un equipo, quiere pues que las cosas, bueno, se hagan como él lo tiene en mente, ¿no? O como él y su grupo de asesores lo tienen en mente. En este caso, bueno, el gran primer entrenador de la era Silvio Berlusconi, me imagino que ya saben cuál es, de quién estamos hablando. Sí. Félix. sí, del gran Arrigo Sacchi. Pero hay que decir también, la llegada de Berlusconi fue un espectáculo. El tipo llegó en un Helicóptero, En ¿no? un helicóptero. Dijo, Sí. los fanáticos se reunieron todos en Arena Cívica, si no me equivoco mal. Y llegaron para recibirlo, ¿no? Vean para arriba. Sí. Decían unas bocinas que estaban sonando en el momento. Vean para arriba. ¿qué es Don esto? Silvio siempre como rockstar. Aterrizando en un helicóptero y anunciando como que esto es lo que se viene ahorita con el Milan. Y una cosa muy moderna también. O sea, esa idea de hecho, Félix, a lo largo de los años, durante la etapa de Silvio en el Milan, él llegaba muchas veces a los entrenamientos del club en helicóptero. Bueno, aterrizaba el tal cual. helicóptero en el centro de entrenamiento milanelo. Y ahí él se bajaba. Tal cual, y bueno, el Milan no tenía un presidente. El Milan tenía una estrella de rock. definitivamente. Tal cual. Definitivamente, sí. Lo era. Entonces, bueno, creo que no. Hablemos De de Sacchi, Y hablemos aparte- de Arrigo Sacchi. Y aparte, muchachos, para retroceder un poco la película, ¿no? Precisamente estamos por ahí en los años 87, todavía no hemos nacido ninguno de nosotros. Pero realmente recordar todos esos también grandes movimientos de Berlusconi a lo largo de los años en cuanto a transferencias de jugadores impresionantes, clave, estrellas clave, mundiales. sí. Como, o sea, era una cosa de verdad grande. Fue el que trajo a Ronaldinho.
obviamente más de la época de nosotros, que somos chamos todos, trajo a Ronaldinho al Milan, muchachos, trae a Ibrahimovic, a Balotelli en su momento, o sea, eran las estrellas del momento. Kaká, Pirlo, Shevchenko. Claro, Sí. entonces tú dices, Rui wow. Costa. Bueno, Era una cosa muchachos, impresionante. aquí importante para seguir con la línea de tiempo, ya que la audiencia quiere conocer la historia. Quiere conocer la historia y eso es importante. La llegada de Saki en el 87 Vamos a hablar es de- interesante. Vamos a hablar de las tres grandes etapas del Milan de Berlusconi, porque sí, pasaron muchos entrenadores, pero los tres principales, podemos decir, fueron Arrigo Sacchi, Fabio Capello Y Don Carleto Ancelotti. y Carleto Ancelotti. Como tú decías, fue bien interesante. Yo creo que el que se sabe mejor ese cuento es el compañero Angelo Chambotti, ¿no? Arrigo Sacchi, que- muchachos, que estuvo 4 temporadas en el Milan, desde el 87-88 hasta la 90-91. Fue el primer amor que tuvo Silvio en el Milan, ¿no? Porque lo vio en un partido, en aquel momento Arrigo Sacchi dirigía al Parma, un partido de Copa Italia que se enfrenta con el Milan, precisamente. De hecho, jugaron dos Sí. veces en la Copa Italia. Jugaron Sí. en una fase de grupos y después en una fase eliminatoria. Correcto. Y todos los partidos los ganó el Parma. Lo ganó el Parma. De allí, bueno, nace ese amor de Don Silvio por Arrigo. Parma que estaba en segunda división. Correcto, que estaba en segunda división. Nace ese amor allí y evidentemente, bueno, Arrigo fue el primer entrenador de la era Silvio Berlusconi. Cosa importante, perdón que te interrumpa, de Silvio Berlusconi, que ya lo mencionabas tú con los fichajes, también pasó con los entrenadores. Jugador o entrenador que le gustaba, jugador o entrenador que contrataba. Sí, Así, sí. lo veía. Ah, tú me ganaste jugando bien al fútbol, yo te contrato. Realmente- No le temblaba la mano para las inversiones. Yo creo O sea, que para que se hagan una idea también de cómo era Silvio, cómo le gustaba manejar el club, fácilmente de esos propietarios también con un amor y una pertenencia grande por el equipo, ¿no? Que por ejemplo, si estuviese ahorita todavía al mando del Milan, que vio a Luis Enrique que le gustó, va y lo busca Luis Enrique, Sí, por sí, decir algo. es que no le temblaba, Y, no le y temblaba la había, mano. y había el dinero para eso también. Y también, Claro. y también tenía como esta obsesión, esta idea de un fútbol moderno. O sea, para Y él el bonito, vistoso, ¿no? Vistoso, pero cosas actualizadas. O sea, Arrigo Sacchi era un tipo que bueno, ya tú contarás. Estaba más porque- adelantado a su época. ¿no? 100%, 100%. Hablamos muchachos, sí, que aparte de la llegada de Arrigo Sacchi, también al Milan en ese momento empezaron a llegar ya figuras Grandes mundiales, correcto. Marco Van Basten del Ajax, Ruud Gullit del PSV Eindhoven. De hecho, Ruud Gullit ese año que llega al Milan, ganó el Balón de Oro. Ganó el Balón de Oro. Angelo Colombo, Carlo Ancelotti, que venía de la Roma, de su gran equipo donde estuvo tanto tiempo, y de Frank Rijkaard, el holandés. Que llegó después, ¿no? Sí, ya se empezaba a armar también ese trío de holandeses históricos, muchachos, que, bueno, sería de realmente una locura, ¿no? A nivel mundial. De hecho, cuando llega Rijkaard es cuando extienden la cantidad de cupos para extranjeros en la liga, porque inicialmente, incluso antes de Van Basten y Gullit, el Milan tuvo que prescindir de los jugadores extranjeros del momento, que eran dos jugadores ingleses, Correcto. que, bueno, no les había ido... No le habían del todo. rendido, ¿no? Exacto. Y bueno, se tomó esa decisión justamente, pero bastante directo al grano, ¿no? Sí. Vamos a fichar a los mejores. A los mejores, definitivamente. Ya fíjense que se estaba armando esa base italiana. Aparte de eso, muchachos, el equipo ya contaba también con jugadores canteranos de la casa, como Paolo Maldini, como Franco Baresi, Roberto Donadoni, Filippo Galli también, canterano del Milan. Importantísimo. Mauro Tassotti, canterano también. Roberto Donadoni, ya lo decíamos, Alberico Evani. Estaba también Daniele Massaro. y Importantísimo después en los 90, porque él se Todos fue de ellos préstamo un canteranos, tiempo y volvió. Canteranos del club. sí. Todos ellos canteranos del equipo, o sea, para que vean también esa base, que además, muchachos, gran parte de esos jugadores fue base de la selección italiana en el 94. Sí. Que también estuvo dirigida por Sacchi, por cierto. Correcto, en esa en el Mundial que Estados pierde Unidos contra- 94. Correcto, Brasil. Y bueno, hablar y redondear a Sacchi, muchachos, definitivamente un entrenador bastante innovador, ya lo decía Félix, Sí. como le gustaba a Don Silvio, un entrenador bastante físico, le encantaba mucho los entrenamientos físicos y Sí. tácticos en el Bueno, campo, ¿no? De hecho, una de las cosas más impresionantes de la era Arrigo Sacchi en el Milan es que se empieza a utilizar el offside. Correcto, El offside, sí, señor. las transiciones, la parte defensiva no se marcaba hombre por hombre, Sí, Se marcaba por Y zonas. si ustedes ven cómo se distribuía como en un mapa de calor, o cómo se movía el equipo con Arrigo Sacchi, era como si fueran todos una sola persona. No es que no se despedazaba. Es correcto. Si iban para un lado, iba todo el equipo para un lado. O sea, había una forma muy específica de jugar, que eso es verdad, muy, muy atractivo, muy innovador, muy bonito, pero también a la larga
cansó mucho a los jugadores porque los entrenamientos eran muy duros a nivel táctico de movimiento. Sí. Tenían que estar muy en sintonía. Sí. Bueno. Aparte de eso, también el equipo le gustaba presionar alto, muchachos. Sí, recuperar sí, rápido el balón. Entonces, por ahí se habla precisamente de eso, Félix, de que tenían que estar los jugadores a tono físicamente, 100%. Ojo, yo por lo menos defino a Arrigo Sacchi como un entrenador estudioso. Sí, sí, o sea, total. 100% estudioso, porque a nivel táctico el desarrollo es importante en la era Berlusconi ver la época de Arrigo Sacchi, porque aquí es donde comienza todo, o sea, por lo menos la parte defensiva del club, la médula defensiva del club empieza a desarrollarse con Arrigo Sacchi. Sí, de hecho, para que tengan una idea, también hacemos una analogía, muchachos. El Milan de Arrigo Sacchi, muy parecido en juego a este Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, si lo analizamos bien. A nivel táctico, A nivel táctico- era algo innovador en la época, en el momento. Pero precisamente, muy hecho. parecido a este París en la forma de jugar, porque es un equipo que también presiona alto, recupera rápido y que marca en zona. Bueno, y los equipos de Guardiola también, los equipos Es de que Guardiola. precisamente Guardiola cuando- es inspirado en Arrigo Sacchi. Sí. justamente cuando pasa el boom de Guardiola y empiezan estas comparaciones de los grandes equipos que marcaron una época, claro, con Guardiola cambió el fútbol también porque cambió la forma de jugar al fútbol. Correcto. O sea, el fútbol que vemos ahorita es una respuesta al fútbol de Guardiola, tal cual, más físico, mucho más físico. Con Arrigo Sacchi pasó algo similar. Cambió la forma de jugar al fútbol y básicamente todos los equipos tuvieron que adaptarse un poquito porque el Milan dominó con Sacchi. Dominó. De hecho, dominó. hablando de dominio, vamos a hablar de esos títulos, muchachos, que ganó el Milan con Sacchi. Fueron 8 en total en 4 temporadas. La primera, Arrigo llegó ganando inmediatamente la Sí. Serie A del 87-88, Sí. la 11 en la historia del club. Le ganó al Napoli de Maradona. Tenemos un episodio especial sobre el Napoli de Maradona que pueden revisar justamente. En la temporada 87-88, cuando el Napoli jugaba, bueno. Candela, ¿no? Vean, por favor, Sí, señor. vean el episodio del Napoli de Maradona. No tenemos que decirle absolutamente nada. Ustedes mismos lo No, verán. y que le ganó directamente el duelo a ese Napoli, porque justo fue en las últimas fechas, como señor, decíamos, claro. le gana un partido 3-2. directo. Ese es uno de los grandes partidos Claro. de ese primer periodo de Sacchi en el Milan, En el Milan, sí, señor. que le permite ganar la liga al final. Gana el partido, era como el partido de desempate, para ver quién se queda con la liga. Se lo Realmente termina. un partidazo, ¿no? También ganó una Supercopa de Italia en el 88, venció a la Sampdoria 3-1. Esa fue la primera edición de la Supercopa de Italia. Esa Sampdoria, la Sampdoria en esa época era Bueno, un equipo... a los 3 años siguientes, No. esa Sampdoria iba a ser finalista de Champions ante el Barcelona. Y lo iba a había perder. ganado, y había No era- ganado la no era liga. poca Jugó cosa. esa Copa de Campeones, Sacó- esa Champions, justamente porque había ganado la liga. Esa Sampdoria Félix de Roberto Mancini. Roberto Mancini, el entrenador Gianluca ex de la Vialli selección. Sí, también. Gianluca Vialli, correcto, sí señor. Que en paz descanse, Gianluca Vialli. 2 Copas de Campeones de Europa, muchachos. El Milan también, la actual Champions, en la 88, 89 y 89-90. Seguiditas las dos. El Milan ya se perfilaba como un equipo que empezaba a dominar el panorama mundial, Bueno, muchachos. recordabas tú que ya en esa época, ¿quién fue el Balón de Oro? Marco Van Basten. Bueno. Sí, señor. O sea, a ver, Esa de los jugadores que entraron en esa primera tanda de inversiones extranjeras, Sí. ya estamos viendo balones de oro, Gullit, Van Basten y bueno, ya... Y títulos. Y O sea, títulos, sobre todo. llegaron a ganar no solo... Y, ojo, era el segundo balón de oro de Marco Van Basten, muchachos. Ganó en el 88 y lo ganó en el 89 también. Sí. Posteriormente ganaría el tercero en el 91. En el 88 sobre todo pesó mucho la Eurocopa que ganó Países Bajos, que es el único título que tiene Países Bajos. Que Cuando fue en figura absoluta, Félix. 5 goles marcó, señor. incluido gol en la final. Y Se ha sí, recordado golazo, ¿no? Cómo le pega desde fuera del área, básicamente media Sí. volea y la cruza. Un de Van golazo. Basten hay que decir que jugadorazo, pero se lesionó mucho. En el Milan se lesionó mucho. Y si no se hubiese lesionado tanto, se retiró Hubiese cuando sido- tenía 29 años. Si no se hubiese lesionado, quién sabe lo que hubiese sido este jugador. En ¿no? el poco tiempo que estuvo, muchachos, activo como jugador y en el Milan, porque era canterano del Ajax de Ámsterdam, Marco Van Basten es ya catalogado como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Sí, sí, Y sí. después Bueno, vamos- ya hablaremos Después de vamos a las entrar dinámicas. en un debate interesante. Pero bueno. Porque nosotros vamos a hacer aquí, y perdón que te interrumpa, Sí. Ángel, es para contarle a la audiencia, vamos a hacer un pequeño juego con las grandes figuras del Milan en la época de Berlusconi. Correcto. Digamos, es como una llave eliminatoria y vamos a definir... ¿Quién es el según campeón, nosotros, verdad? ¿Quién es el mejor?
Así y es. por supuesto el nombre de Van Basten está en esas llaves eliminatorias que tenemos Sí, por ahí. totalmente, muchachos. Para ir cerrando con la era Saki, ¿no? Y pasar a la siguiente, que también continuó precisamente esa era de títulos repleta. Y cuidado que si tuvo. no fue más contundente. Sí, señor, del Milan. Tenemos que, bueno, en esas dos Copas de Europa que ganó Arrigo Sacchi, esa primera en el 88-89, la final 4-0 al Steaua Bucarest La semifinal importantísima contra el Real Madrid, contra ¿no? el Real Madrid. Bueno, 1-1 en el Bernabéu, 5-0 Sí, en 5-0. San Siro y bueno, fue un partido que marcó época. Y ya se venía... De Ya los se ven- mejores partidos de la era Saki. ya de la era Sacchi, y ya se veía también ese dominio inclusive que tenía el Milan sobre el Real Madrid en enfrentamientos directos en Europa. sí. La posterior Champions 88-90, la segunda, o sea, de manera consecutiva del equipo, era la cuarta Champions que ganaba el Que Milan. ganaba el Milan, correcto. Gana la final 1-0 al Benfica. Ujú. Una final también impresionante, el dominio del equipo rosonero. Importante, perdón, y de nuevo, perdón que te interrumpa, la importancia de los jugadores neerlandeses. En la primera final contra el Steaua Bucarest, 2 goles de Van Basten, 2 goles de Gullit. Así es. En esta final contra el Benfica, un gol de Frank Rijkaard. Sí, ahí tienen, están. ¿no? Los 3 holandeses anotaron en las dos finales. Bueno, es que formaban parte de la Holanda, la naranja mecánica. La Sí, mecánica. sí. Era el trío de holandeses y probablemente, bueno, el trío holandés más exitoso de la historia. Sí, del sí, fútbol sí, Sin mundial. duda, sin sin duda. duda, Ya sin nada duda. más por lo que dijo nuestro compañero Félix, un título Snyder, como la Eurocopa ya. No te conozco, Snyder. Snyder Robben Van Es que- Persie. es que, bueno, Arjen Robben. Creo que nosotros lo hemos hablado mucho off the record. Van Nistelrooy. No me quiero Nah. desligar del tema, pero off the record lo hemos hablado. Holanda es el mejor segundo siempre. Sí. Así que bueno. También le ganó al Madrid en ese Champions. Es correcto, En le la ganó, 8. exactamente, le ganó también en esa Champions del año 89-90. También ganó 2 Supercopas de Europa, muchachos, en el 89 y 90. La primera edición venció nuevamente al Barcelona de Cruyff 2-1. Y en la tercera edición venció a la Sampdoria 3-1. Ya lo decíamos, una Sampdoria que era un equipo muy fuerte en Italia en esa época. También ganó 2 copas intercontinentales, 89 y 90. Venció 1-0 al Atlético Nacional de René Higuita. Ese Atlético Nacional que también era base de la selección colombiana, que fue al Mundial de Sí, Italia 90. Italia 90. Y también venció en el año 90, precisamente en la Copa Intercontinental, 3-0 al Olimpia de Paraguay. Entonces, Correcto. una época dorada. 4 años, muchachos, de completa Mira, dominio. Ganó. El inicio de la época dorada, diría Total. yo. El Dato inicio. importante, ganó todas las competiciones en las que participó. En las que participó. Ganó Serie A, ganó Copa de Campeones. Sí, señor. Bueno, no, perdón, la Copa Italiana no la ganó. Sí. Ese fue como la gran deuda de la... Y de hecho, quizás la gran deuda ahí fue que solamente en 4 años ganó una Serie A. Sí. Pero bueno, ganó perdió, 2 Champions. perdió, Ganó 2 perdió Champions, una, sí, sí. perdió una muy importante en la temporada 89-90, que fue como la revancha del Napoli, por decirlo de alguna forma. Lo hablamos también en el episodio de Diego Armando Maradona. El Milan llegaba a las últimas fechas como líder y terminó perdiendo un partido contra la fatal Verona. Y Definitivamente. terminó botando la liga tal cual en las últimas 3 jornadas, como le había pasado años antes al Napoli. Y ahí tomó la revancha. Así es. Justamente. Y bueno, de esta forma, muchachos, se concluye esa primera etapa dorada del Milan. gloriosa de Saki, que volvió El, después. el génesis de la era Totalmente. Berlusconi. Y Ahí es de donde- la era Berlusconi, muchachos, y de la era Milan a nivel mundial. Definitivamente fue Arrigo El que hizo rompió. que la gente se enamorara del Milan también, hay que decirlo. O sea, a nivel internacional, que te da más vitrina, que ganas la Champions. Sí. No, y se que empiezan a ver los partidos en todas partes del mundo. Muchachos, y que la ganas dominando. O sea, Y eso Era una de las tiene, primeras- eso tiene una consecuencia interesante. Ves al equipo en últimas instancias de copas internacionales y ya le agarras un cariño. De hecho, la primera Champions que le gana al Barcelona es una de las primeras grandes goleadas en una final de Champions de la historia. Claro, pero esa final Sí, de eso Champions fue con es Capello. después. Eso ya fue con Capello, pero le ganó... Perdón, correcto. El Le ganó 4-0. fue la- No, tienes razón. Pero la Supercopa, sí le ganó la Supercopa. Supercopa, pero ¿verdad? vemos al Milan despachando grandes... Al Barcelona no, al Steaua, perdón. Al Steaua. Steaua Ya te Bucarest. referías al Al 4-0. Steaua, me refería al Steaua, correcto. Es de las primeras grandes finales por goleada de la historia de Por goleada. Champions. Sí, no, y bueno, y despachando lo que te decía, grandes rivales. Porque ese Steaua Bucarest, años después, ganó la Champions. Se la ganó al Sí. Barcelona, justamente. Era también en Eh, esa época el Steaua, que ya tenemos un tiempo bastante ya considerado que no lo vemos en Champions, pero en ese momento Se refundó. era un equipo fastidioso. De hecho, ahorita el nombre oficial, ya el Steaua Bucarest, no existe como tal.
Son solo las siglas iniciales, pero bueno, sí sigue siendo el mismo club en esencia. Vamos a meternos con la época de Capello. Antes de eso, recordarles a la audiencia, este es un episodio especial y nosotros aquí tenemos entrevistas y aquí van a ver la primera de ellas. Bueno, para mí, lo poco que yo viví y lo que pude investigar, escuchar, es el presidente que cambió la historia del club, es el presidente que le dio gran parte de la grandeza que tiene el Milan hoy en día y es el presidente más importante que ha tenido el Milan en su historia, pues. Sin duda, es un tipo que primero tuvo un proyecto deportivo que se reconstruyó varias veces y que fue excelente. Y segundo, que tenía un carisma dentro y fuera del campo con todos los jugadores, con todo lo que era la gente del Milan, con los fanáticos, entrenadores, con todo el sector deportivo que no se compara con lo que por lo menos he podido ver después de él. Por lo que viví, sin duda, bueno, me quedo con la de Ancelotti porque soy muy joven, es la única que he visto. Mi gran ídolo es Shevchenko, entonces es uno de los pilares de esa época. Pero bueno, como milanista es imposible olvidarse, dejar pasar para mí la de Sacchi y bueno, se dice que revolucionó el mundo del fútbol en ese entonces y que se jugaba un fútbol muy distinto a lo que estamos acostumbrados, entonces nada, para mí Ancelotti, pero es bonito tener opciones para escoger, pues. Yo me quedaría, bueno, por la edad, tenía 2-3 años cuando fue la de Shea en Manchester, pero 2007 sin duda, Atenas, la revancha de Istanbul y bueno, lo que era Kaká en ese momento, que un monstruo, consagrarse como Balón de Oro y bueno, esa revancha sin duda para mí fue lo más bonito, pues. Está difícil. Por gusto personal, Shea, Kaká, Maldini. Bueno, volvemos con la época de Fabio Capello, la época de los invencibles. No sé, después de que les contemos todo lo que pasó con estos tres entrenadores, nosotros tres vamos a tener una conversación bastante seria sobre quién fue el mejor de los tres y por qué. Sí, ¿Ok? definitivamente. Y yo creo que todos tienen argumentos sólidos, bastante sólidos para hacerlo. O sea, ¿cuál fue la mejor etapa de la historia del Milan? Así Bueno, es. la era de los invencibles de Fabio Capello, que dirigió entre la temporada 91-92 y la temporada 1995-1996. Berlusconi buscó a Capello justamente después del tema de Sacchi. Sacchi no se fue en muy buenos términos, no con Berlusconi, más bien con los jugadores. Tenía conflicto con los grandes del vestuario como Van Basten, como Gullit, como Rijkaard. Tipos que, bueno, les gustaba jugar. No me mandes a presionar, no me mandes a hacer esta... Bueno, y ahí... Ponían carita, ¿no? Sí, no, y que ya si vienes de ganar, era como que bueno, ya va, pero seamos un poquito más flexibles y bueno, Arrigo Sacchi tenía mano dura. Sí. Bueno, y de hecho, ya cuando Berlusconi busca a Capello, de alguna forma él ya lo había preparado para este momento, él ya lo había hecho debutar. Capello, que como jugador ganó mucho con el Milan, también ganó con la Juventus, pero debutó como entrenador de forma interina justamente con la llegada de Berlusconi. La temporada antes de la de Arrigo Sacchi, Capello tomó el mando del Milan En un momento medio turbulento. En un momento turbulento, solo para terminar la temporada y entregarlo. Sí. Y Berlusconi lo fue a buscar después pensando que ya estaba mucho más formado. Correcto. De hecho, se decía que de Capello, que es uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol, era un poco como que trataba de imitar un poco a Berlusconi, así lo ponían en la prensa, como que se vestía muy parecido a él, como que era como el consentido, pues. Es correcto. Por decirlo de alguna manera. El ahijado. Sí. De ese Milan de Capello hay que decir que tenía ya una base sólida justamente de esa época de Arrigo Sacchi. De italiano sobre todo, muchachos. No, y ¿no? la parte defensiva La línea era... con Capello se consolidó, ya con Sacchi era una realidad, pero con Capello se consolidó esa línea de Tassotti, Costa Curta, Baresi y Maldini, que fue la base defensiva del Milan de los años 90 completa. O sea, Sí, de final los de años 80. 90 completa, correcto.
También llegaron jugadores más de perfiles internacionales. Después de la ley Bosman se abrió todo el panorama para los clubes europeos y se podían fichar más jugadores. Entonces vemos nombres como Savicevic, como Desailly, que fue muy Marcel importante. Desailly, claro. Muy, Marcel Desailly, que después ganó mundial también en el 98 con Francia. Sí. Muy- Dejan Savicevic, que jugó también en el Real Madrid, muchachos. sí, tenemos a Brian Laudrup también. Hermano de Michael, de de Michael la- Laudrup, Michael sí. Laudrup, que jugó en el Inter, si no me equivoco, Michael Laudrup, ¿no? Correcto, sí, sí. Entonces, Boban. por ahí. Boban también Sí, estaba era ahí. parte de ese. Bueno, cuando también Dinamarca era la dinamita roja, ¿no? Le decían, el cuadro danés. En los 90. Que ganó también Eurocopa en esa época. Ganó su Euro llegando y no se había clasificado para esa Eurocopa, que eso es un dato muy Sí, curioso. señor. Tenemos fichajes como estos no llegaron todos de golpe, sino en varias temporadas. Pero Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Jean-Pierre Papin, Boban, e incluso Roberto Baggio llegó en su momento, Sabemos ¿no? que Baggio en el Milan llegó después de sus mejores años, pero dejó destellos. Y ganó Sí. la Liga. Y ganó la Liga, Y sí. ganó la Liga en su Correcto. momento. Hay que también recordar que bueno, el punto álgido de Roberto Baggio fue la Juve. No Sí. fue el Milan, pero... Sí, bueno, eso hay, lo hay sabemos. un paso por pero- ahí, hay un paso por ahí. Sí, sí, no era no era el mejor momento de su carrera. Pero qué gran diferencia había entre el Milan de Sacchi sí. y el Milan de Capello. Que el Milan de Capello por ahí presionaba un poquito menos, tenía un poquito menos la pelota, le gustaba más defender. Sí. Y era mucho más vertical, la forma de atacar era más vertical, es decir, un equipo a la italiana con los valores básicos del fútbol italiano, que es vamos a darle prioridad a no recibir goles y como tenemos jugadores muy fuertes en ataque, nosotros resolvemos como ganar. Y era un gestor de vestuario. Sí, vale, Fabio Fabio Capello era una tenía locura. muy buenas relaciones en el vestuario. Era de ese tipo de entrenadores que son fraternales. Y vean el impacto que tuvo. Bueno, Capello después también dirigió a la Roma, ganó con la Roma, dirigió a la Juve, ganó con la Juve, pero no le contaron las ligas. Dirigió al Real Madrid en España y ganó con el Real y ganó Madrid con la el- Liga. por ejemplo. en sus dos periodos. Inclusive llegó hasta dirigir la selección inglesa, muchachos. Llegó a dirigir a la selección inglesa. Eso es correcto. Le faltó, bueno, quizás por ahí dirigir a la selección italiana. Sí. ¿Por qué decimos que era el Milan de los invencibles? Porque en la primera temporada de Fabio Capello, temporada 1991-1992, el Milan ganó la Liga invicto. No perdió ni un solo partido. Vean los datos, 34 partidos. Y para que tengan una idea, Félix, Gustavo y audiencia, el Milan de Fabio Capello actualmente es el octavo equipo que posee el récord de más partidos invictos. Consecutivos. Es decir, consecutivos. Es decir, está entre los 10 equipos con ese récord Con la racha. de partidos invictos de manera ganados o empatados de manera consecutiva de todos los tiempos. En los No es 10 poca clubes cosa. de todos los tiempos. No Ahí es está. poca cosa. Fueron- De hecho, el Bayer Leverkusen, ustedes recordarán, de Xavi Alonso, Alonso, claro. hace 2 años, también entra dentro de esa etapa. Así que, bueno, para que tengan una idea de lo que ha sido el Milan, ¿no? El Milan de Capello sí, estuvo 58 partidos seguidos sin perder. Desde mayo de 1991 hasta marzo de 1993. Una locura, Una una locura. locura de datos. Una locura de datos. Y bueno, Casi 2 años, Y- Félix. sí, casi. Por poco. Por Por poco. 2 meses, 2 años. sí, sí. Habíamos dicho 34 partidos, 22 triunfos, 12 empates y ya, porque no hay derrotas. Con 74 goles a favor y solo 21 goles en contra. No, Ustedes- una aplanadora del Una Milan. locura. Y defensivamente una exquisitez, muchachos. Bueno, de hecho, recuerdo por ahí que el. Lo el recuerdas porque lo equipo- viste, ¿no? Sí, porque lo vi, de hecho. No había nacido en esa época. Pero el invicto se lo quita el Parma. El Parma. El con Parma. 1-0, en un partido, ¿no? en un Gol de partido de Asprilla. liga. En un partido de Tino liga. Asprilla, sí, señor. Sí, señor. Imagínense ustedes, o sea, y fueron 2 años, ¿no? De invicto. Casi Casi 2 2 años invictos Ah. consecutivos. Yo digo, qué locura estar casi 2 años y recibir 21 goles, muchachos. Y sí, 21 y goles. Estamos hablando de que prácticamente casi, para que tengan una idea, o sea, porque es una locura, realmente estas cifras son una locura. Sí. Y para que tengan una idea, 21 goles, muchachos, en prácticamente 2 años, es cercano a un gol por partido. Sí, no, pero son 21, Perdón, un gol por 21 partido. goles en la liga el que recibió, en 36, Bueno. en 34 partidos. En la liga, en 34 partidos, o sea, se podrán imaginar
sea, que es algo... No, quiere decir que, quiere decir que abismal. al Milan mensualmente, ojo, mensualmente, en esos casi 2 años, le anotaban 1, 2 goles máximo mensualmente. No. Bueno, El portero de me hecho- dijo que estaba fastidiado. De ya, hecho, decía- una de las ligas que gana después el Milan de Capello Sí. termina siendo la mejor defensa de la historia de la Serie A. Solo recibe 14 goles en toda la temporada. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de Sigue hoy. siendo 14, la mejor. Bueno, vamos a ver quién logra 14 goles nada más que te marquen por- en 34 partidos en ese Bueno, momento. porque, Pero a por ver, eso, a hasta ver. el sol de hoy es la mejor de la historia. A ver, de la muchachos, Serie A. es que en esa defensa tener a uno de los, para mí personalmente, Dos. personalmente el mejor defensa de la historia del fútbol, Bueno, Paolo Maldini. O 2 sea, de los una mejores locura. defensas de la historia del Sí. fútbol. Franco Baresi y claro, Paolo Paolo Maldini. Maldini. Claro. Y bueno, vamos a hacer un conteo rapidito. Rapidito de los títulos. De los títulos. En esa, para que tengan también otra idea, audiencia, y se metan con nosotros en lo que es todo este tema. En esa defensa del Milan no pasaba ni el aire. A ver, 9 títulos. Habíamos dicho que Saki había ganado 8. 8 títulos, sí, Capello ganó 9 títulos. Ganó 4 títulos de Serie A. Este es un dato muy poderoso. Esta es el Milan, para que tengan una idea, solamente en 2 etapas de la historia. El Milan tiene 19 títulos. Solamente en 2 etapas ganó ligas consecutivas. La primera etapa fue en 1905-1906, cuando prácticamente ni siquiera existía el formato que conocemos ahorita. Y la otra etapa fue con Capello, que ganó 3 ligas consecutivas y de hecho ganó 4 en 5 temporadas. Dominio absoluto a nivel local. Tenemos también 3 Supercopas de Italia en la temporada 92, 93 y 94. Tenemos un título de Champions League, pero llegó a 3 finales consecutivas. Es una cosa Llegó a la final en 92-93 contra el Marsella, una final polémica, marcada por la más que la final, como que el equipo del Marsella como tal, la temporada del Marsella. temporada. Porque el Marsella ese año, es verdad, gana la Liga en Francia, gana la Champions, el primer equipo francés en ganar la Champions en toda la historia. Pero ¿qué pasa? El Marsella lo descienden ese mismo año Por un tema de doping, ¿no? amaño de partidos a nivel local y también hay un tema de dopaje. Sí. Dato curiosísimo también, el Milan terminó jugando la Copa Intercontinental al año siguiente. Sí, le dieron ese Le dieron ese beneficio, por ¿no? Pero no le dieron el título. El título a nivel europeo no se lo quitaron al Marsella. A ver, de repente a lo mejor no es dárselo al Milan, pero sí ponerlo como si no se hubiese disputado. Así, Es lo listo, mejor, en es lo- blanco, es- ¿no? es lo más lógico. O sea, no lo gana ni el Milan ni el Marsella. Sabemos que si eso hubiese pasado, por lo menos en la Federación Italiana de Fútbol, le hubiesen dado el título al segundo, que fue lo que pasó con el Inter en su momento con el Calciopoli. Así Eso fue es. tal cual lo que se hizo. No ganó la Juve. Que sería pero lo más ganó. inteligente también. Sí. ¿Qué? Si me preguntas. Dárselo al segundo. O anularlo. Anularlo, yo creo que anularlo porque, bueno. En fin, al año siguiente, eso fue la primera en la 92-93. En la 93-94 el Milan ganó esa Champions, esa única Champions que ganó con Capello. 4-0 le ganó al pretencioso Barça de Bueno, ojo. Johan Cruyff. Pretencioso. De hecho- Ese era el Barça del Dream Team, Exacto, muchachos. tal cual. Y otra lo iba cosa, a decir. la segunda mayor goleada en la historia de la Champions en una final la volvía a propiciar el Milan. Para que se hagan una idea de esa final 4-0. Y del Naudi Milan. sonríe en este momento. No sabemos por qué, pero estamos hablando aquí un poquito cosas del Barça y por algo sonríe, ¿no? Para que se hagan una idea de esa final y lo abultado que es ese 4-0, porque no es nada más el 4-0, era el Dream Team de Johan Cruyff. Sí, señor. Lo que jugaba ese equipo, porque también era un equipo que rompía paradigmas, Sí. 100%. O sea, ese toqueteo de balón que hoy por hoy, bueno, se ha perdido un poco con Flick. La intención del fútbol total Exactamente. también. Eso comienza en el Barcelona con Johan Cruyff. De hecho, pierde la final 4-0 y ya después de ahí Cruyff empieza a tener una mala racha, inclusive tiene hasta problemas con el presidente en ese momento que era Núñez, Sí. y después él se va inclusive, o sea, fue tanto el baile que le metió Capello en la final que ya después ese Dream Team y sobre todo la figura, el artífice de ese Dream Team brilló por su ausencia. Estaban muchachos en esa final, me comentaron, personas que estuvieron en el partido, que estaban bailando un paso doble. Porque realmente es que lo que hizo el Milan sobre el Barcelona fue una locura. No, Sí, y además, ¿por qué decimos o por qué mencionaba yo lo del el pretencioso Barça de Cruyff? Porque en la rueda de prensa previa, básicamente las declaraciones que dieron, no, lo más probable es que lo vamos a ganar porque somos mejor equipo, somos más ofensivos, tal. Bueno,
una lección, ¿no? No hablar antes de tiempo. El fútbol no es solo- Porque ni siquiera es que perdió con un 1-0, resultado ajustado, ni siquiera es 2-1. que compitió. O sea, no compitió en la No, final. pero es que mira, el fútbol no es nada más ofensivo. Claro, para poder ganar tienes que hacer goles. Pero ¿cómo tú vas a dar esas declaraciones cuando te vas a enfrentar a la mejor defensa del mundo en ese momento? Inclusive ya queda escrita en la historia. Una de las Y a- mejores defensas y a- era esa defensa. Y aparte, Gustavo, no solo una de las mejores defensas, sino de los mejores equipos del mundo en ese momento del fútbol, que ya venía también de haber estado en la final de Champions anterior. Sí, ante, sí. ante el Marsella, que Y pierde, venía ¿no? de una gran era. Ellos, entonces- ese Barça No se sabía puso que- la medalla de campeón antes de tiempo. y No, bueno, no, y no es que no sabía con quién se estaba enfrentando. Bueno, después resulta y acontece que el Milan volvió a llegar a la final de la Champions League en la temporada 94-95, perdió 1-0 con el Ajax también. Vean esta cosa, ¿no? Igual el Milan llegando a 3 finales seguidas, las finales que perdió la perdió por la mínima. No es que Definitivamente. no es que bueno. Yo le creo que pasó. ahí pues, puede estar, digamos, ese pequeño asterisco de Fabio Capello, ¿no? De haber perdido esas 2 finales. Pero bueno, las 4 ligas. Claro, las 4 Sí, ligas fue algo la Champions. abismal, pero esas 2 finales y por 1-0, Yo, muchachos. yo ya veo por Son dónde viene esas el cosas- discurso de Ángelo para ese debate Con final. esas Yo cositas ya que veo tú por dónde dices. viene Bueno, ese discurso. en de fin, Ángelo. seguimos, ¿no? Sí, ganó la Supercopa de Europa en 1994 y aquí otro de los datos importantes de Capello, que fue haber perdido 2 finales de la Copa Intercontinental. En 1992, como dijimos, sustituyó al Marsella y perdió 3-2 contra el Sao Paulo, y en 1993 perdió 2-0 con Vélez Sarsfield. De Carlos Bianchi, ¿no? Bastante, del bastante. profe Carlitos Bianchi. Bastante conocido. Ya nos vamos a meter con Carleto Ancelotti. Vamos a dar pase también a la segunda entrevista que tenemos. Y vamos, después de esa entrevista, nos vamos con una dinámica bien interesante. Bueno, lo que se sabe fue que puso al Milan a flote después de un dominio del Napoli de varios años. Pues. El Milan venía de triunfar en los 70, luego tuvo una sequía y se le conoce por eso en la gestión deportiva. Bueno, por edad de chamo vi parte de la gestión de Sacchi, especialmente en la selección italiana. Él define ese juego posicional, defensivo, pero lo que lo marca a él es poner a la defensa a jugar de forma activa. Y entonces el equipo de Italia empieza a generar jugadas a la contra, juegos súper dramáticos, emocionantes, y casi llegó a ganar un mundial con ese estilo de juego. El de Ancelotti también es un estilo bastante bueno. Yo diría que es el primer equipo del siglo XXI, que es un equipo de autor, un equipo con una marca bastante buena. Mira, yo diría que la de Sacchi y la de Ancelotti son comparables. Creo que la de Sacchi gana por 2 temitas, que son las 2 Champions que son seguidas, que es algo que no ha hecho ningún otro entrenador, y el haber llevado a la selección italiana a la final del Mundial, algo que todavía Ancelotti no tiene. Los holandeses. Los holandeses, sí. Bueno, cerró ese ciclo de Capello que tenemos que decir, después de eso el Milan no mejoró mucho hasta que llegó Ancelotti a principios de los 2000, pero ya quien nos va a contar sobre Ancelotti... De hecho, ganó una liga con Alberto Zaccheroni, ¿no? Sí, por ahí en el interín, Sí. casi de casualidad. Muchos la relacionaban con esa liga que ganó Stefano Pioli en la temporada 2021-2022 porque fue una liga contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, Con Alberto correcto. Zaccheroni y bueno, y varios cambios. Ya no estaba el tridente de los holandeses. de los holandeses. Sí. Pero antes de meternos, como habíamos dicho, tenemos esta dinámica que la habíamos adelantado también antes. Nosotros aquí agarramos 8 jugadores, los que consideramos, bueno, no, fue difícil hacer esta decisión, hay que decirlo, pero los mejores 8 jugadores de la época de Silvio Berlusconi. Y los vamos a enfrentar en llaves, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver cuál es el eh, mejor de todos los tiempos de la era de De hecho, Berlusconi. me estoy riendo porque está sumamente complicado nombre por nombre y ya se van a dar cuenta el por qué. Vámonos con el primero. El primero es Maldini versus Rijkaard. Yo creo Y que aquí- acá no hay ninguna duda, ¿no? Hay que decir que, bueno, Rijkaard fue uno de los grandes, como ya lo mencionamos, marcó goles importantes, uno de los grandes holandeses en esa época del Milan, siempre que un mediocampista ofensivo que
Que bueno, siempre el ofensivo llama más, Sí, más muy la atención rápido, muy que rápido, lo defensivo. Muy rápido, Frank Rijkaard. Pero yo creo que Maldini... Sí, no, yo me voy con Pablo Maldini le gana esa llave a Rijkaard. Ok, Sin ponemos duda. a Maldini, lo ponemos en las semifinales, vendría siendo esto. Sí, semifinales. Luego tenemos en esa llave de cuartos de final Franco Baresi versus Andrea Pirlo. No, creo que también es acá unánime, muchachos. También unánime. Franco Baresi, para mí, sin Sí. lugar a dudas. Franco Baresi. Baresi. No tiene, Franco Baresi sobre Andrea Pirlo, yo también creo que no hay comparación. Sí. estoy de acuerdo. Aparte que el periodo de Franco Baresi en el Milan fue toda su vida. El de Andrea Pirlo fue 7, 8 temporadas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Entonces ahí- de hecho, cuando llega Saki, Baresi era el capitán. El capitano, o sea, canterano, o sea, sí. toda la vida es un emblema del equipo. Y también en la selección italiana, muchachos. Bueno, o sea, si no hay Bueno, si es discusión, selección italiana, podemos poner a Andrea Pirlo que ganó mundial. Claro, claro, Baresi pero- no. pero- Baresi sí ganó mundial. Sí. En Ah, no, correcto, en el 1982. Lo que pasa es 82. que no era titular. Era titular. Pero ganó. Sí, Pero sí, es ganó. correcto, es correcto. Estuvo en la plantilla. Estuvo en la plantilla, no Sí, jugó sí. ningún partido. A lo Kaká en el 2002 también con Brasil. A lo Kaká, pero, Sí, sí, sí. pero Kaká por ahí alguito habrá jugado. Sí. Esta está complicada, se los digo una vez. yo estoy demasiado claro de lo que va a hacer. Sí, yo creo Marco que sí. Van Basten versus Estoy Ricardo demasiado Kaká. claro. Sí, Estoy demasiado claro. Con mucho dolor, yo en lo particular con muchísimo dolor, tengo que sacar Dilo, de esta- Yo dilo. tengo puesta aquí la de Kaká. Dilo, dilo, esta dilo. esta Sí, franela acá sí. tiene el 22 de con Kaká. muchísimo dolor, un dolor en el alma, tengo que dejar a un lado Kaká Sí, sí. y poner por encima Marco Van Basten. Sin Marco Van anime Basten. no existe. o sea, Marco Van Basten es el séptimo máximo goleador de la historia del Milan con 125 goles. Y tiene 3 balones de oro. Pero no en solo la eso. época Berlusconi. 125 también, goles en 200 partidos. Y Porque 100 se lesionó muchísimo. Y 125 goles en 200 partidos y solo 29 años de carrera. Para que tengan una idea. Sí, 29 años de carrera. solamente- bueno, no de carrera ni siquiera. O sea, llegó a los 29 años, pues. Su carrera habrá durado No 10 empe- no años. empezó a jugar a los 2 años de edad 11 tampoco, ¿no? Sí, sí. 11 años habrá durado su carrera futbolística. Para que tengan esa breve idea. Bueno, 3 balones de oro, 3 veces ganó la Serie A, 2 Supercopas de Italia, 2 Champions, 2 Supercopas de Europa, 2 Intercontinentales y fue el capocannoniere de la Serie A en la temporada 1989-1990 y en la temporada Van Basten era una 1991-1992. Una locura. Y marcó goles importantes también en la final. Bueno, la decisión es complicada, pero ponemos a Van Basten Por encima. antes que Kaká y esta también va a estar buena. Andriy Shevchenko versus Ruud Gullit. sí, creo que también decisión unánime, muchachos. Aquí Andriy Shevchenko. Yo, Porque es el segundo máximo goleador en la historia del Milan. yo, Eso me ya voy, le da uno. yo ahí me voy con Shevchenko. Yo también me voy con Shevchenko. Aunque Sí, Gullit sí, también ganó su Balón de Oro, fue un tipo muy, muy importante en el juego del Milan, pero bueno, siempre los delanteros. No, y tal cual, o sea, Shevchenko, segundo máximo goleador, o sea, por ahí tiene números, No, A ver. números astronómicos. sí, o sea, Vámonos con esas semifinales entonces que aquí viene la decisión más complicada. De un lado de la llave tenemos a Paolo Maldini versus a Franco Baresi. Sí. Paolo Maldini versus Franco Baresi es una decisión muy, muy complicada. Paolo Maldini es el jugador que tiene más partidos en la historia del club. Baresi es el segundo que tiene más partidos en la historia del club. O sea, Sí, sí, los dos defensores, los dos jugaron canteranos. toda la vida en el club. Toda la vida en el club. Es una decisión muy complicada, pero para mí, y también porque lo vi, Sí, Paolo Paolo Maldini, Paolo ¿verdad? Maldini. 26 títulos ganó con el Milan. Sí, sí, Paolo sí. Maldini. Paolo Maldini. En la era de Berlusconi se ganaron 29 títulos. Sí. Paolo Maldini ganó 26 de ellos. Y tiene 5 Champions, Paolo Yo- Maldini. Atención a eso, ¿no? yo Una digo, cosa. yo digo también Pablo Maldini, y es que, como decía, o sea, para mí Maldini es el mejor defensa de la historia del fútbol. Y bueno, Maldini siempre dámelo en mi equipo. bueno, entonces no hay discusión. Ojo, no lo estamos diciendo a la ligera, ¿no? Baresi, pues. Pero. Sí, no, pero... De hecho, Es sí. más, yo creo que históricamente siempre no debería ser ni Maldini ni Baresi, muchachos, debería ser Maldini y Baresi. Deberían Sí. ser uno Oh, solo. también, O sea, también porque es que Maldini es en la una locura. selección tuvo más peso que Baresi. Bueno. En la selección tuvo un poco más de peso. Bueno, Poco más de peso no. Bueno, no sé. Poco más de tiempo puede ser, pero de peso. Bueno, pero de eso también, tanto como eso también peso- te da más consistencia. Ah, lo que pasa es que Claro, Franco jugar Baresi- más partidos. Baresi era el capitán de esa selección Sí, del sí, 94 que llegó a la final. Sí, sí. Aparte, ya como decía Félix, había ganado un mundial en el 82. Si bien no jugó, era muy joven. en esa Maldini no época. ganó nada con la selección, eso Sí. hay que decirlo. Pero llegó, Sí, a, la, sí, llegó sí. a la final del Mundial Del 94. y de la Eurocopa también del 2000.
Bueno, nos vamos con la otra llave que sería Marco Van Basten versus Andriy Shevchenko. Yo creo que seguimos con Marco Van Basten en lo particular. Sí, en lo particular también Sí. Van Basten. El cisne era una cosa impresionante. Porque Sí. es un delantero. Era un delantero, Marco Van Basten. Yo creo que no vamos a volver a ver algo igual. Porque de verdad lo que él jugaba era una cosa No, y impresionante. los números, tenía unos números demasiado grandes No. para la corta carrera. Que, Sí. ¿sabes? Yo O sea, aquí me voy también con Van Basten, dolorosamente, pero me voy con Van Basten. Y tenemos esa final que sería Paolo Maldini versus Marco Van Basten, mejor jugador de la época del Milan de Berlusconi. ¿Cuál de estos dos fue y por qué? Justifique su respuesta. No, yo me quedo con Paolo Maldini. yo me quedo con Marco Van Basten. Yo me quedo con Marco Van Basten. Sí, no, Me toca desempatar a mí. ¿Por qué te quedas con Van Basten? No, aquí, yo me quedo antes que con Van Maldini? Basten. Yo me quedo con Van Basten precisamente porque la carrera fue corta, pero los números fueron demasiado grandes. Dentro de eso también tuvo 3 balones de oro. O sea, también siento que él brilló personalmente porque se fue al Milan. Yo creo que por ahí en el Ajax no hubiese ganado los 3 balones de oro. Ya venía despuntando del Ajax, sí, pero... sí. Ojo, Van Basten es el 7º goleador del Milan, histórico. Pero de verdad que me quedo solamente por esos títulos personales con Marco Van Basten. Bueno, Yo voy a hacer aquí el desempate. Primera Sí. vez que no es decisión unánime, pero yo me voy con Paolo Maldini. Sí. Paolo Maldini es la bandera del Milan. Del Milan. A nivel mundial, muchachos. El De Milan- hecho, el Milan es las siglas ACM, ¿no? Asociazione Calcio Milan. Bueno, el Milan también es Asociazione Calcio Maldini. No, y si ustedes Por su revisan... padre, por Paolo, por los hijos de Paolo, que bueno, tuvieron una etapa muy breve, pero es que el Milan es Paolo Mira. Maldini a nivel mundial. La palabra Milan tiene todas las letras del apellido Maldini. Sí, Y eso es así. Y este tipo, máximo jugador, o sea, el jugador con más partidos en la historia del club, un tipo que representó muy bien los colores, fútbol italiano, la defensa fue una de las La cosas, base, la base de completa. todo esto. Y por más que a nosotros nos encante el fútbol ofensivo, yo creo que Maldini gana, y y ojo. lo digo, sobrado. No, Sí, sobrado, sobre Y Marco ojo, Van también Basten. hay que tomar en cuenta que el fútbol italiano históricamente resalta mucho a nivel defensivo. Sí. Exactamente. Yo le quiero preguntar a Naudi, de todos estos, ¿con cuál te quedarías tú, Naudi? Y mira que Naudi los pudo haber visto jugar a todos. Sí, Maldini, Rijkaard, Baresi, Pirlo, Van Basten, Kaká, Shevchenko, Gullit. De primerito. Pirlo me gustaba. Pirlo, Andrea Pirlo. ¿Ves? Jugadorazo. Es cuestión de Sí, gusto. sí, sí. Don Andrea Pirlo, un mago, ¿no? El Es- arquitecto Andrea Pirlo. Es cuestión de gusto. Ahorita nos vamos, sí, con la era de Carlo De Ancelotti, que este era Carleto el momento Ancelotti. que estaba esperando este señor No, acá. no. Pero- Primero que todo, yo quiero comenzar esta parte del episodio diciendo que vamos a conversar sobre hoy por hoy actual técnico de la selección de Brasil. Creo que es el técnico, el mejor técnico de la historia del fútbol, porque bueno, es el que más ha ganado. Lo pone, Si bueno, de repente sí, no es. A ver, más si ha de, ganado Guardiola. si de repente no es el mejor técnico de la historia del fútbol, Pero gana por lo cosas. menos a nivel de clubes, sí es el mejor técnico de la historia. De clubes. Sí. Ojo, claro. A ver. De selecciones. Sí, no, de selecciones. No podemos entrar ahí. Para nada. Pero Quizás. estamos hablando de clubes 100% Ojo, acá. de selecciones hasta que no veamos el desempeño de Carlos el próximo año con Brasil. Hay que ver, en el hay que Mundial. ver, hay que ver. Dos partidos Hay y que lo ver. clasificó al Mundial. Pero bueno, Imagínense. Bueno, Carlo Ancelotti, que de hecho formó parte, como decía Angelo, como jugador en la época Saki. Aquí entra en la temporada 2001-2002 hasta la temporada 2008-2009 como entrenador. Un dato curioso de Ancelotti y el Milan, cuando él llega como jugador, él compartió vestuario con un joven llamado Paolo Maldini, Sí, señor. y como entrenador, el capitán de ese Milan de Ancelotti, Don Paolo Maldini. Sí, correcto. A ver, Que según Gustavo Silva no es el mejor jugador del Milan en la historia en esa era de Berlusconi. no, bueno, al final... Impresionante, al final- ¿no? Las declaraciones de Gustavo Lo Silva. Lo dijo. Pueden, No, no, pueden no, retroceder sí, un sí, poquito a el ver, episodio a ver, y a van ver. a ver que lo dijo, ¿no? A ver, yo sí pienso que Maldini es de los mejores jugadores que ha pasado por el Milan. Inclusive,
De los dimos, mejores. Los mejores, dimos acá, pero yo, como digo, me quedo con Van Basten. Creo Está que es bien. algo ya es Mira, subjetiva. Gustavo, un tipo más internacional. mire, decir tonterías no es un delito, así que no hay problema. pero no es tontería. Van Basten, a ver. Y no es Van delito Basten- tampoco. A ver, pero Van Basten tiene No. sus números. Vamos a ver, el señor Gustavo Silva es un tipo más internacional. No, bueno, pero es que me tildan como que estoy diciendo burradas y no, porque Van Basten tiene los números ahí, tiene trofeos ahí. Pero lo que pasa es que creo que Oh. cualquier milanista en el planeta Tierra te diría que es Pablo Maldini. Bueno, pero ok, eso es otra cosa. A ver, para no desligarnos del Para tema. no enredar el papagayo. Carlito Ancelotti llega sustituyendo a Farid Tarem. Correcto. Y de hecho, él llega en la jornada 11. De la temporada de la 2001-2002. temporada 2001-2002. Terim Y- que venía, perdón, había ganado la Copa UEFA con el Galatasaray. Galatasaray, correcto. Y había ganado 4 títulos de liga. No era que estaba ahí de casualidad, ¿no? Sí, Era- bueno. No era uno de los entrenadores sí, del momento. Ojo. Por ahí no le fue tan bien al final porque, bueno, ahí nos damos cuenta que Carleto ya con la liga empezada, Sí. él se hace cargo de los banquillos del Milan. Y ya había tenido experiencia en el Parma A y ver, en la Juventus también. Bueno, claro que sí. Aparte de eso, Carleto Ancelotti, la formación táctica, antes de hablar de los jugadores, quiero hablar de la formación táctica Le para gustaba no hacerlo- le gustaba mucho la Navidad, ¿no? Sí, él arbolito. tenía una formación táctica 4-3-2-1 Sí. o 4-3-1-2. Con un enganche ahí iba jugando con eso. Sí, bueno, de hecho, de las contrataciones más importantes del Milan de Don Carleto, bueno, Kaká Sí. Ricardo Rui Sexton Costa. dos Santos Leite. y Rui Costa. Ojo, dentro de ese sistema táctico hay que recordar que él se apoyaba mucho de los enganches. Los enganches Rui Costa y Kaká. Importante, hacían la transición ofensiva ellos. Sí, o sea, eran transiciones También jugaron poco tiempo, ¿no? Rui Costa y Kaká en el Milan. Sí. Pero es que, los que es que le jugaron tumbaron, igual- es que Kaká le tumbó el puesto a Rui Costa. Sí, O sea, definitivamente. ya- A ver, era la Era- joven promesa. no. Era la y- joya del y- equipo y... O sea, no es comparable. Ojo, Rui Costa, un jugadorazo, pero no es comparable con Kaká. Que la había roto Rui Costa, por cierto, en la Fiorentina. En la O sea, Fiorentina. Sí, no, un bueno, jugador- también en esa época, De culto. obviamente no todos llegaron en el mismo momento, pero Sí. en esa época también llegó. De hecho, Rui Costa, una de esas grandes inversiones en fichajes del Milan en su historia. 40 millones de euros Sí, sí, aproximadamente. sí. Una cosa impresionante, ¿no? Él brilló mucho en el Benfica portugués. también, sí. Pero una de las cosas importantes acá, sobre todo la audiencia de los años 90 Así es. y de principios de los 2000 se va a acordar de estos nombres que voy a dar, porque son nombres espectaculares. Se nos sale No una lágrima. todos- Se nos va a salir una lágrima. Sí, yo sí, creo. vamos a hacer catarsis prácticamente. No todos llegaron en el mismo momento, fueron Sí, al pasar de los paulatinamente. años, pero tenemos jugadores como Clarence Seedorf, Sí, tenemos jugadores como Andriy Shevchenko, tenemos jugadores como Alessandro Nesta, el pelado Jan Stamp. De hecho, pelado Jan importante. Stamp. La momia, le decían a Jam Stamp. Por Bueno. cierto, llegó al Milan del Manchester United, después de haber ganado Sí. también esa Champions, ¿no? Y- Llegaba como uno de los mejores centrales de la época. No, Ojo. y también ya con cierta edad, llegó con 31 años, ya está en el Milan, ¿no? Bueno, Tuvo- edad ideal para los defensores. Sí, ¿no? correcto. Centrales. Hizo en su momento dupla con Alessandro Nesta, que venía también de la Lazio. Otra de las grandes inversiones que ha hecho el Milan en su Sí. historia a lo largo en cuanto a fichajes, ¿no? Y bueno, consolidaron esa dupla ganadora en Manchester, precisamente, ¿no? Eso es correcto. No. También recordar. Bueno, No, Alessandro Nesta no estaba y No, el- Nesta sí estaba. Jaap Stam fue el que Jaap llegó Stam, después de la sí, final, Stam- siendo el Milan campeón de Europa, tienes razón. sí. Recordar también jugadores como Cafú. Cafú, llega que también también llegó en después de ganar en esa época. Mira, a ver, era un Llegaron en Milan. 2004. Sí, era un Milan que ya es como que la actualidad del Milan campeón, ¿no? Inclusive, importante recordar, Carlo Ancelotti gana 2 Champions. Correcto. 2 Champions de 2002-2003. Y Estuvo en 3 finales. Y esta que está sí. aquí, mire, aquí está la Estuvo otra. en 3 ¿ves? finales. 2006-2007, última- Atenas. La Y ojo, última les- que gana el Milan, muchachos. en Y su les voy a historia, decir algo. La de Atenas. Les voy a decir algo. En la temporada que pierden la final con el Liverpool, Sí. lo voy a resaltar
Yo sé que por ahí a ustedes no les gusta mucho esto porque eso es un momento triste. No. Pero hay que recordar el baile que le metió el Milan al Liverpool en el primer tiempo. Sí, ya total. después en el segundo tiempo el equipo se fue a San Siro, prácticamente, no sé, a tomarse unas vacaciones, porque creo que el único equipo que se vio fue el Liverpool de Rafa Benítez en ese momento. Sí, señor, Rafa Benítez. Ojo, también con algo de fortuna, ¿no? Hicieron la hazaña del siglo. Del siglo, sí, señor. Pero Uno de los mejores partidos se ponen a de ver finales. el resumen y después del 3-3, las ocasiones más claras las tuvo el Milan con unas tapadas impresionantes de Dudek. Después la cosa Sí, ojo. se resolvió en tanda de penales, pero a ver, el Milan llegaba como favorito a esa final. Como favorito. Era ampliamente favorito al Liverpool, que dicen que había llegado casi de casualidad. Bueno, a la de Bueno, y hecho- se vio en el primer tiempo. De porque hecho, verdad el que- Milan la temporada anterior, muchachos, había estado en semifinales de Champions y perdieron, bueno, aquel terrible partido ante el Deportivo La Coruña. Sí. Super Sí, Depor sí. de La Coruña, que posteriormente llegó, perdón, al cuarto de final. Depor que llega a semifinal y cae a manos del Mónaco. ¿No? Sí, 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 que bueno, fue- la final fue Porto-Mónaco, Correcto. 3-0 a favor del Porto, campeón del Porto en ese los año. cuartos de final. Un Porto que también eliminó al Manchester United, por ejemplo. sí, sí. Hay que decir también de esta época de Ancelotti, que se parece un poquito más a la de Sacchi por el dominio en Europa En y no Europa. tanto a nivel Sí. local. Sí, sí. Pero si sacamos la cuenta, temporada 2002-2003, esa final que le ganaron, o sea, le ganó al Inter en semis, le ganó a la Juve en la final. Sí. Creo que es como que uno de los recuerdos más bonitos que puede tener El un milanista, club. ¿no? Sí, En sí. general. sí, sí. Ganarle a los dos rivales directos archirrivales. en la gran vitrina del fútbol internacional. Después, esa temporada 2003-2004 que pierde contra el Depor, pero si el Milan pasaba esa llave, Sí. que era lo que se enfrentaba esperaba, al era, Mónaco. era Sí. el favorito para llegar a la para, final. para y para ganar ganar. la Champions. Es que el Milan, hombre por hombre, tenía mejor equipo Y- que cualquier... Ojo, por ahí la buena campaña del Porto con Mourinho. Yo sé Mourinho que, de hecho... Que según él Sí. tenía que dirigir a la Bueno, selección italiana. pero a ver, agarró el Porto Es y correcto. al Está Porto bien. lo Está bien. hizo ganar una Champions. Está bien. Perdón, para terminar esta idea. Después de esa temporada, lo que mencionamos, la final contra el Liverpool 2004-2005, Sí. que perdió después de esa temporada semifinales de Champions contra el Barcelona, perdió 1-0. En el partido de vuelta le anulan un polemiquísimo gol a Andriy Shevchenko, que podía haber encaminado la llave en favor Por del Milan. cierto, Y- ese fue uno de los partidos, muchachos, de las grandes exhibiciones también que se recuerdan en Europa. De Ronaldinho, sí, que le dio Ronaldinho. un baile al Milan, hay que decirlo. O sea, el baile que le da a Gattuso, a Pirlo, a Seedorf y compañía fue una cosa... Ojo, y- también recordarle a audiencia, Gattuso ya formaba parte del equipo. Sí, 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 sí. sí. Y- Venía del sí. Rangers de Escocia, Gattuso. Gattuso, actual entrenador de la selección Y italiana. ojo, Pipo Inzaghi Super fichaje también infravalorado. ficha en esas temporadas con el Milan. Empezando los 2000. Un Pipo Inzaghi que marca doblete en la final Aquí, mira. 2007 en Atenas. Atenas. Sí, señor. Y Ahora, justamente de eso es lo que le quería decir. 5 temporadas. Tenemos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, Llegando en las por- que el llega- Milan pudo haber ganado todas esas Champions. Sí, las sí, sí. pudo haber ganado. O por lo menos llegar a es todas las exa- finales. No es exageración. sí, 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 total. Completamente de O sea, acuerdo, Félix. estaba ahí. Ahora bien, ¿cuáles fueron los títulos de Ancelotti en el Milan, Gusi? Mira, los títulos de Ancelotti en el Milan. Los voy a leer porque realmente sí es... No, Es como- no no me te lo los sabes de acuerdo, memoria. no, de No, por memoria. fa- Mira, por tiene favor, maestro. Una Serie A, año 2003-2004. Una Copa Italia, 2002-2003. La única de la era Berlusconi. Una Supercopa de Italia, 2004. Tiene 2 Champions League, 2002-2003 y la 2006-2007. Tenemos también 2 Supercopas de Europa, 2003 y 2007. Y un Mundial de Clubes en el año 2007. Sí, porque recuerden que el otro Mundial de Clubes, que fue en el año 2003, La pierde Copa final- era Copa Intercontinental, Copa en ese Intercontinental, momento. sí, Para pierde la final con Boca Juniors. Ojo, para que la audiencia se haga una idea, creo que es importante decir esto. A ver, en total, Ancelotti tuvo 8 títulos. A ver, Sacchi, 8 títulos. Capello, 9 títulos. Ancelotti, 8 títulos. Sí. Para que la audiencia Para que vea en más o total- menos también cómo queda el palmarés 29, de cada entrenador. Sí, sí, en total 29 títulos de la era Berlusconi en el Milan, ¿no? Sí, podemos decir que después de la era Ancelotti, lo único que ganó el Milan de Berlusconi, cuando seguía siendo Berlusconi, fue una Supercopa de Italia con Allegri, una Liga con Allegri, actual entrenador del Milan,
y una Supercopa de Italia sorpresiva con Vincenzo Montella en 2016. Sí. Después, justo esa temporada, terminó vendiendo Berlusconi y cerró su exitoso ciclo con 29 títulos. ¿Cuál Un fue? Milan, por cierto, muchachos, que en su momento, con Don Silvio Berlusconi, llegó a ser el equipo más titulado del mundo. Llegó, ¿Ok? sí, lo llegó a hacer. Llegó a Ahorita, ser el equipo más titulado del mundo. en la actualidad, es el, no más titulado, el equipo con más títulos internacionales en el mundo. Llegó a ser con 18 y se quedó pegado ahí. Ahorita es el tercero por detrás de el Real Madrid y el Al-Ahly, que están justamente en el Mundial de Clubes. Es correcto. Y está igualado en 18 títulos con Boca Juniors y con Independiente de Avellaneda. Y se mantiene. O sea, el Milan tiene sin ganar títulos internacionales desde 2007 y todavía está... Casi 20 años ya, prácticamente. Casi. 17, Casi 18. 20 años. Sí, Pero sí. entonces tenemos que irnos inevitablemente al debate que hemos estado esperando en todo este episodio, que es ¿cuál de los tres entrenadores? Fabio Capello, Arrigo Sacchi o Carlo Ancelotti. ¿Cuál fue el mejor de la época de Silvio Berlusconi? Yo lo voy a decir, el mío, de una vez, para no decirlo al final, para mí es Fabio Capello. Para mí, el Milan de Fabio Capello fue el más dominante a nivel local. A nivel internacional, si hubiese ganado una final más de Champions, esto no sería una discusión. Y quizás lo único que se le puede reprochar al Milan de Capello es no haber ganado esas copas intercontinentales. Quizás el estilo del fútbol no era el fútbol más atractivo de los tres, pero creo un que fue el más fútbol- exitoso. Sí, el más exitoso. Yo particularmente, muchos me quedo con el Milan de Sacchi, de Arrigo Sacchi, porque fue precisamente lo que decía Gustavo, ¿no? Es el inicio, el comienzo. Fue el génesis del equipo de la era dorada de Don Silvio Berlusconi. Aparte de eso, 2 finales de Champions disputadas, 2 finales ganadas. O sea, era un tipo que se metía en la mente de los jugadores y que precisamente el Milan de Sacchi fue el primer equipo o gran equipo en golear esa final de manera sólida. Si bien ya teníamos unos antecedentes, ¿no?, de otra gran goleada en la historia de las finales de Champions, si no me equivoco, por ahí en los años 60 también, de otro equipo. Pero el Milan ya, o sea, comenzaba, ¿no?, a dar ese golpe sobre la mesa, ese 4-0 al Steaua, que decíamos también, no era... Ustedes escucharán Steaua de Bucarest y dirán, bueno, pero ¿qué equipo es ese? No, Sí, es no, que pero en esa el época Steaua sí. en esa época era En esa un época equipo sí. potente, de los más dominantes en Europa. Y ganó, ¿no? y terminó ganando la Champions después, se la ganó el Barcelona. Para que tengan una idea también, el Steaua Bucarest en aquella época es lo que actualmente se puede decir un Manchester City o un Paris Saint-Germain. Así Sí, mismo sí, lo sí, podemos sí. catalogar así mismo. Sí, sí. ¿No? Equipos que actualmente son sólidos, ¿no? Pero en la actualidad, no a Tal nivel, cual, como un digamos, PSG, como un PSG. de historia, correcto. Entonces, realmente con el Milan de Sacchi se empezaron a sentar las bases, muchachos, de lo que venía siendo y terminaría siendo realmente un proyecto exitoso. 30 años exactamente de Silvio Berlusconi en el Milan, del 87 al 2017. 30 años plagado de títulos. Y así, a ver, A ver, para mí también Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, sin duda. No Aparte no que- voy a repetir lo que Gusi. dice Angelo, pero lo que sí voy a decir que él rompió paradigmas a nivel táctico que por ahí Capello no lo hizo, porque Capello era un entrenador mucho más de vestuario. Sí. Y Y Ancelotti Ancelotti, a ver, Ancelotti tuvo también muchos grandes jugadores en ese momento. fue muy a los Sacchi también. Sí, La época de sí. Ancelotti fue muy a los Sacchi. Pero el constructor de la época dorada es Arrigo Sacchi, y por eso me quedo con Para mí, Gusi. yo creo que lo que se le puede criticar más a esa época de Sacchi es el hecho de no haber ganado más ligas. Sí, de no haber Porque sido el un poco Milan más dominante en el plano Es local. importantísimo. Pero también el otro detalle, fue un visionario del fútbol. Sí, 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 sí. Ese fue el detalle. Sí, Que un estudioso, fue un estudioso. Pero, o sea, a ver. el fútbol mundial, en todos los ámbitos, tanto clubes como selecciones, realmente tiene muchos entrenadores que marcaron tendencia mundial, ¿no? Sí, sí. Que marcaron conceptos, tácticas, bases, fundamentos, todo. Arrigo Sacchi es uno de ellos. Johan Cruyff es otro de ellos. Pep Guardiola. Pep Guardiola también. Bueno, lo mencionaste también, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi también, Sí, sí. sudamericano. Entonces, imposible que no. A ver, no pero esté. ¿qué tiene más mérito? Justamente ustedes dicen esto. Bueno, la Para- génesis, para la mí- génesis del gran Milan Sí, sí. es con Sacchi, rompió paradigmas, pero ¿qué tiene más mérito? Ese primer paso de inventarlo, de inventar ese equipo, Sí. de armar ese plantel,
o agarrar y perfeccionarlo y ponerlo prácticamente perfecto? Es que- Porque estamos hablando de 4 títulos de liga Sí, en 5 temporadas, 3 finales de Champions consecutivas. Claro, pero- Félix, ojo. lo que pasa es que Capello recoge una base que ya estaba Sí, sí, prácticamente armado por tal arriba. cual. La Ese es el gran médula detalle. defensiva Claro. era la de Saki. No, y y ya no- estaban consolidados. Eran Busi. jugadores, y ojo, ya en ese momento Claro. esos jugadores eran mucho más maduros. Claro, pero- Y obviamente, bueno, pero vemos otra van a cosa. jugar 100% mejor. Porque, Aquí les tengo por otro ejemplo, argumento. Maldini con Saki era un niño, era un jovencito. Pero aquí les tengo otro argumento. Después Capello llegó a una Roma y ganó la liga también. Después Capello llegó a una Juventus y ganó 2 ligas también. Pero estamos hablando del Entonces, Milan. Estamos hablando del Milan. Sí. Estamos hablando del Milan, pero también de los No, entrenadores. claro, claro, ojo. Capello fue un entrenador espectacular, espectacular, pero en la era dorada del Milan, Sí, coincido. para mí, Arrigo Sacchi. También importante que en la gestión de Sacchi, Sacchi sea en el año 92. Sí, correcto. Temporada 91. sí. 91. Tuvo Bueno, 4 cerrando temporadas. la temporada Tuvo 4 91. temporadas. Sí. 3 balones de oro. 3 balones de oro. O sea, los equipos de Sacchi jugaban una locura. Bueno, los equipos. Los equipos de Sacchi, porque Claro. ese Milan parecía 5 Milan. El Atlético de Madrid esa 5 aquí no Milan. jugaba así. El- El sí. Atlético de Madrid esa aquí no jugaba así. No, pero a ver, ese No. Milan parecía que se multiplicaba, Después muchachos. también Arrigo tuvo la oportunidad de llegar a una final del mundo ante Brasil con la selección italiana, que Sí, sabemos sí. pierde en penales, pero era una selección italiana muy sólida. De hecho, era la gran favorita para ese mundial. No la pudo ganar, bueno, ya factores del juego, ¿no? Ojo, Como el tema penales. Sacchi, como mencionaba Félix en ese momento, él se va a la selección italiana, nos quedan buenos términos y después regresa al Milan. Regresa Y al Milan en una ese temporada. regreso... No, bueno, pero tomó el Sí. mando ahí. Y Capello hizo lo mismo, ojo, en los 90. O sea, Capello se fue del Milan, se fue al Madrid, volvió al Milan, no De le hecho, fue bien. en ese Milan, cuando Sacchi regresa, hay un entrenador que por ahí los sudamericanos conocen bastante bien, el profe Washington Tavares. Sí, que estuvo, bueno, Sí, sin pero pena en ni el gloria Milan no le fue nada bien Para igual. nada, para nada bien. Pero bueno, ya tenemos que ir redondeando Así aquí. es. Vamos a hacer una última dinámica. Sencillita. Sí. Sencillita. Díganos ustedes también cuál consideran que es el mejor de estos 3 entrenadores que mencionamos, porque a Carleto casi que lo desechamos aquí, ¿no? Ni le dedicamos. No, ni pero le tiene su dedicamos una mérito. parte en esta Tiene su discusión. mérito, tiene yo a su Carlo- mérito. Yo a Carlo Ancelotti lo amo, de verdad. O sea, pero lo quiero muchísimo. Carleto tiene su mérito. Y yo lo decía, muchachos, se lo decía de hecho a Félix y a Gustavo antes de comenzar el episodio. Yo creo que no me voy a quedar ni siquiera con un entrenador. Para mí los 3 son uno solo. O sea, los 3 son Bueno, pero es que a ver, esta historia del Milan. Muchachos, al final, este episodio especial se trata de la era dorada. Todo lo que estamos hablando aquí es parte de la era dorada. Así que todo lo que estamos hablando aquí es oro. Así que Es hagamos, oro, resalta. hagamos mejor, o sea, como que si no escogimos a ningún entrenador, muchachos. más Estamos bien, escogiendo el mejor. son 7 Miren, Champions. Son ¿ah? 7. Y Estamos- 5 la ganaron estos 3 entrenadores. Sí, o sea, pero para que vean una cosa, no hagan como que si no escogimos a ningún entrenador sobre No, otro. pero los mira, 3 son uno solo. Estamos escogiendo el mejor dentro de los mejores. Mira, Así se los pongo. Gustavo, los 3 entrenadores son parte de Don Silvio Berlusconi. Sí, Listo, sí, ya. sí. A ver, Naudi, ¿tú qué piensas? ¿Ancelotti, Sacchi o Capello? Tú que los viste a los 3 también. Capello. No, al otro. Sacchi. Saki, Sacchi. que lo vi. Aunque también vi la era de Nero Rocco. De Nereo Rocco. Casi, Bueno, Con 2 champions. con 2 Champions, sí. Nereo Bueno, Rocco. Nereo Rocco. Lo que pasa es que justamente como de la época de Berlusconi, Berlusconi, de ahí no. Claro. Porque si, si le que dedicáramos... fueran las del 60. Sí, la de del los 60. 60, porque bueno, si metemos toda la historia del Milan también ahí, bueno, Gianni El máximo Rivera, goleador histórico. tendría Sí, que estar bueno, por ahí, ¿no? imagínense ustedes. Pero bueno, vamos con esta última dinámica para ustedes, que también pueden participar. Así es. Vamos a hacer el top 5 de mejores y peores fichajes de la historia de la era Berlusconi en el Milan. Así es. En el top 5, no sé, muchachos, o sea... ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo nos repartimos aquí? Cada uno diga uno. Yo creo que Van Basten Sí. es quizás el mejor fichaje de la era de Berlusconi. Van Basten, Kaká. Kaká, Ruth Gullit. Ruud Gullit, Sí, Ruud Gullit, puede ser. Shevchenko. Shevchenko, tiene- sin duda. Y George Shevchenko. Weah.
George Weah. Bueno, balón de oro también. Ojo. George Weah, balón sí. El único valor de oro Tenemos, africano. tenemos Sí, a sí, por Pirlo, eso. tenemos a Seydorf, tenemos a Nesta, tenemos a Inzaghi. Inzaghi por ahí, Inzaghi tiene más goles que No, pero que- George Weah que Van sin Basten. duda, sin Ojo, duda mejor en que- el que- Milan que- marcó que más goles que Van Nesta. Basten. Sí, bueno. Bueno, vamos a hacer algo. Van Basten, Van Basten. Kaká. Kaká, correcto. Shevchenko, Weah y Gullit. habíamos dicho. Y un sexto Andrea Pirlo. Sí, ponemos ahí el bonus. El bonus Andrea Pirlo. Bueno, a ver. Andrea Pirlo. Es que es por época. Para mí, por época, si fuese el mío, de verdad, y los pondría en este orden por los que yo vi, Sí. pondría Kaká, Shevchenko, Pirlo, Seydorf e Inzaghi. Así tal cual. pues. Claro. Ahí. Claro, pero es una época, es una época. Sí, sí, sí. Por ahí, si eres de los 80... Y los peores fichajes. De- Peores sí. fichajes tenemos para tirar al techo. No, ¿no? pero de la era Berlusconi. No, Pero hay uno que resalta más. Ojo, hay uno que resalta El más. peor fichaje del Milan en la era Berlusconi se llama Fernando Redondo, Sí. que llegó como uno de los grandes jugadores del momento. Como dijimos, Berlusconi lo veía, le gustaba, lo compraba. De hecho, Fernando Redondo venía al Milan siendo campeón también de Champions. Sí, con el Real Madrid, sí. no jugó nunca en el Milan, se lesionó. Tuvo 4 temporadas, habrá jugado 2 partidos, se lesionó una lesión muy dura de rodilla y bueno, Lamentablemente, ¿no? Pero es el se peor. perdieron esos reales, como se dice. Perdieron esos reales. Ojo, Sí, Redondo, un jugadorazo, pero en el Milan, nada que ver. Otro también por ahí, Rivaldo. Rivaldo, temporada 2002-2003, que el Milan ganó la Champions, lo mencionamos. Rivaldo estaba en ese equipo. Rivaldo no jugó la final de la Champions. correcto. Rivaldo no entró de sustituto en la final de la Sí, sí, Champions. sí, no. Se quedó en la banca. Rivaldo, que era un jugadorazo en Bueno, venía de ser en el campeón Barça. del mundo y venía de ser campeón del mundo con Brasil, siendo figura además en Ay, 2002. ojo, a ver, la época dorada de Rivaldo es en el Barcelona. Sí. Pero en el Y en Milan. la selección, y en la selección de Nada Brasil. que ver. Sí, a nivel de clubes, ojo, a nivel de clubes. Claro. Tenemos Christian Vieri, yo lo pondría también. Christian Temporada Vieri. 2005-2006. Estuvo un añito nada más, pero 14 goles. Bobo Vieri sabemos que su mejor Dos época partidos. a nivel de clubes fue en el Inter, ¿no? Sí. Sí, señor. Tenemos a José Marí también, delantero español, entre 1999 y 2002. Creo que nadie Llegó- se recuerda de José Marí, ¿no? Bueno, llegó como un gran delantero del momento. 75 partidos, 15 goles. Sí, Le sí, dio, sí. En 3 temporadas. Le dio frío. Gripe, parece que le dio. Al Milan no se le dan los fichajes españoles, sobre todo los delanteros. Vean Javi Moreno también. 27 partidos, 9 goles, 2 asistencias. En su momento por ahí también pasó Bueno, Fernando Torres, Fernando ¿no? Torres que y estuvo Álvaro Morata. media Sí. temporada. Álvaro Morata, media temporada. El único Los de jugador. Milan no ficharon No, y Samu delanteros Castillejo españoles. también. No, Sí. Samu Castillejo. El único jugador ahí del Milan español que medio, podemos decir Suso. 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 Y bueno, Diego López, el portero que Diego en su López año lo hizo cuando bien. llegó, Diego ¿verdad? López lo hizo bien. En ese año lo hizo muy bien Diego López. Sí. Pero procedente los del Real españoles Madrid. con el Milan no va muy bien la cosa tampoco. Así es. Tenemos otro que podemos agregar, que agregaría yo, la segunda época de Shevchenko. Después de que lo quemara el Chelsea, Bueno, pero- temporada 2008-2009. No, pero no, el Chelsea no lo quemó. Ojo, el Chelsea no lo quemó. Pero es que ni siquiera lo contaría, Félix, como un fichaje Sí. a Shevchenko porque ya estuvo en el Milan. Pues. No era un tipo nuevo Bueno, que dijeras, pero- llegaba con una expectativa. Sí, ¿no? bueno, sí, Pero o sea, era Shevchenko, a ver, pues. es la segunda etapa de Pero Shevchenko. Cheo, La sí, segunda o sea, fue solo Ojo, un año. lo que fue solo pasa un es que, añito. claro, a ver, lo ves con esos ojos porque Shevchenko en el Milan, Fue el primer prime de contrato Shevchenko. que él tuvo con el Milan fue una locura. En el Chelsea el primer año le costó y después fue un jugador Siempre normalazo, justificando las cosas normalazo. malas del Chelsea, ¿no? Siempre justificando pero el vamos, Chelsea. vamos a estar claros. Del Chelsea hablaremos en su momento. Vamos a estar claros. Del Chelsea hablaremos en su momento, Vamos ¿no? a ver. Pero yo creo que ya... Se nos acabó el tiempo. Sí, o sea... Y por favor díganle a Gustavo aquí, lo pueden dejar en los comentarios. Ya basta, Gustavo. Quemaron deja de el dar tanto Chelsea, humo, le por hizo Dios. a Shevchenko lo que el Real Madrid le hizo a Kaká. No, es no, eso, no, listo. no. Se quemaron a los mejores No, lo jugadores que del pasa es momento. que resaltaron Y ya. mucho. Al mismo Hernán Crespo le hizo lo mismo el No, Chelsea. la- Sí, es que mismo resaltaron- Crespo que estuvo de préstamo una temporada. resaltaron mucho en el Milan. Fueron años dorados. Y bueno, por ahí. Tipo tratando de No, justificarlo. pero es que y vamos, justificarle. mira, pero no a es ver, delito, no hay problema. fueron jugadores que en el rendimiento con el Milan fueron superlativos. Shevchenko ganó un Balón de Oro en el año A Marcel 2007. de 2007 Sailly. no, a Marcel 2004. Escucha, 2004. A Marcel de Sailly también lo quemó Sí. el Chelsea. No, bueno, todos lo quema el Chelsea, sí. Va, pero por favor. Aquí, si vamos a hablar de un equipo que quema jugadores, es el Real Madrid. Pero eso hablemos de eso en otro episodio. Nosotros aquí vamos cerrando. Le damos las gracias a la Universidad Montevideo
Ponte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este episodio. Segundo episodio especial, primer episodio especial que está en Patreon. Gracias por ver este episodio y esperamos que ustedes nos digan qué les gustaría ver como contenido especial. Les damos las gracias también a Naudi García. Por aquí Gustavo Silva, siempre defendiendo al Chelsea, que quema a los jugadores. Por aquí tenemos a Angelo Chambotti, que hoy, gracias a Dios, no mencionó al Inter. Hablando Y bueno, siempre con el idioma de la verdad, muchachos. Y- Que me caracteriza. Angelo me dijo en un fragmento del episodio que le picaba el No tronco porque la camisa del Milan lo quema, No, porque él es del Inter. no saben lo que nos costó convencerlo Milan. para que usara esa Forza franela. Milan toda la vida. Nos Toda la costó, vida, nos Forza costó un Milan. mundo y bueno, nos vemos en el próximo episodio especial. Y bueno, listo. Chao.